El Señor les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 1 y vamos a dar lectura de los versículos 12 al 26. Hechos capítulo 1 del 12 al 26. Dice así la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en cada porción de la Escritura tú tienes un mensaje vital para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que traigas bendición a nuestra vida y que uses mi vida también para tu honra y gloria. En Cristo Jesús. Amén. En la Biblia se ha dicho que existen registradas más de 3,000 promesas, pero de todas estas más de 3,000 promesas hay una que sobresale y que llena el corazón del cristiano. Y me refiero a la promesa de la segunda venida de Cristo, el retorno de Cristo por su iglesia, hermanos. Y no hay evento más maravilloso que con más ansias y más anhelos despierta el corazón del cristiano y de la iglesia militante. Y en medio de todo esto, hermanos, ¿cuál debería ser la actitud con la cual nosotros los cristianos del siglo XXI, la actual generación de creyentes, debemos de esperar el retorno de nuestro Señor? Bueno, hermanos, aquí estos primeros discípulos con los cuales el Señor formaría su iglesia nos dan un ejemplo de cómo esperar el cumplimiento de una promesa de visitación divina. Ya vimos, hermanos, cómo en los primeros versículos del libro de los Hechos había una promesa de visitación. Y el Señor les había dicho: no se muevan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. ¿Qué promesa? La promesa del Espíritu Santo. Hermanos, Dios habría de visitar a su pueblo a través de la persona del Espíritu Santo. Y entre tanto que esto se cumplía, ¿cuál fue la actitud de este grupo de creyentes, hermanos? Y esto nos da ejemplo a nosotros para saber cuál debe ser nuestra actitud para esperar otra promesa de visitación divina, hermanos, que es la promesa del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver en primer lugar que estos creyentes, estos discípulos, hermanos, ahí en Jerusalén, esperaron el cumplimiento de la promesa con obediencia. Y esa es la primera actitud con la cual nosotros debemos esperar el retorno de nuestro Señor. Note lo que dice el versículo 12.
dice la palabra de Dios: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Por qué decimos que la primera actitud, hermanos, con la cual debemos esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo es con una actitud de obediencia a Dios? Bueno, porque justamente este grupo de discípulos, antes de que el Señor ascendiera, instantes antes de la ascensión del Señor a los cielos, recibieron un mandato del Señor. ¿Lo recuerdan? Vamos a ver lo que dice el versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ellos no tenían que salir a las naciones inmediatamente a hacer esfuerzos aislados y personales para proclamar el Evangelio. Tenían que esperar el cumplimiento de la promesa del bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, para la conformación de la iglesia. Y como ya vimos, hermanos, en la predicación anterior, este bautismo en el Espíritu Santo no es una promesa que cada generación de cristianos tenemos que estar esperando. Esto fue una profecía que se cumplió, hermanos, y fue una visitación en un momento de la historia, lo cual implica o señala el nacimiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora lo que estamos esperando, como ya he mencionado, hermanos, es el retorno de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, el regreso de Jesucristo en gloria. Este grupo de hermanos recibe una instrucción: no se muevan de Jerusalén todavía, no comiencen todavía con esta misión, es necesario que se cumpla la promesa de visitación del Espíritu Santo. Así que, ¿qué hicieron ellos con este mandamiento, hermanos? ¿Lo ignoraron? ¿Se resistieron a obedecer? ¿Cuál fue la actitud? Lo dice aquí el versículo 12 que ya leímos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. ¿Qué hicieron? Regresaron, obedecieron el mandato del Señor. Y esa debe ser la actitud, hermanos, con la cual la iglesia del siglo XXI debe estar esperando la venida del Señor, obedeciendo los mandatos del Señor. Dios se agrada de la obediencia. En 1 Samuel 15:22, cuando Samuel, el profeta, reprende al rey Saúl, que había desobedecido la instrucción, le dice las siguientes palabras: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El cristiano tiene un anhelo, y este anhelo es agradar a Dios en todo. No agradarnos a nosotros mismos, no agradar a otras personas, sino agradar a Dios, hacer lo que le agrada a Dios. Y la obediencia le es agradable a Dios, hermanos. Pero también, hermanos, vemos aquí que la obediencia es un signo de confianza. ¿Quieres saber qué tanto confías en Dios? Obedece a Dios. Ve qué tanto obedeces a Dios. Cuando el médico te da indicaciones, instrucciones, y tú las sigues, hermano, hermana, las sigues basándote en la confianza. Tú no necesitas conocer exactamente todo el proceso y entender el proceso que tal o cual medicamento va a generar en tu organismo, ni por qué es necesario someterte a tal o cual régimen alimenticio para obtener beneficios en tu cuerpo. Tú simplemente confías, así como un niño pequeño, cuando obedece a su papá o a su mamá, lo hace porque confía plenamente en ellos. Bueno, la obediencia es igual a confianza. Tú obedeces a Dios porque confías en Dios. No obedeces a Dios porque no confías en Dios. Y por eso tu vida muchas veces va de tropiezo en tropiezo y golpes en tu vida. ¿Por qué? Porque prefieres seguir tus propias reglas que seguir los mandamientos de Dios. Pero también, hermanos, la obediencia nos hace personas de virtud. Nos hace personas virtuosas. En el pensamiento moderno se exalta más la rebelión, la resistencia, la anarquía como virtudes, hermanos. Y sabemos que ese pensamiento, hermanos, es producto del abuso de autoridad que se ha dado en muchas esferas.
Pero aunque existan líderes autoritarios que exceden sus límites en el ejercicio del poder, mis amados hermanos, debemos recordar que la vida en sociedad sería imposible sin la obediencia y el cumplimiento a las leyes. Así que una persona que es responsable, socialmente responsable, sabe que obedecer es bueno y es necesario. Bueno, si esto es cierto, hermanos, en el plano social, es mucho más cierto en el plano de nuestra relación con Dios. Así que la obediencia, hermanos, debe ser la actitud con la cual la iglesia militante debe de esperar la segunda venida de Cristo. Dios espera que nos sujetemos a las diferentes instituciones que Él creó y a las diferentes esferas de autoridad que Él ha colocado, hermanos. Él espera que un hijo se someta a la autoridad de sus padres. Él espera que todos como ciudadanos nos sujetemos y acatemos las leyes de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro estado, hermano. No importa si quien está en el gobierno coincide con tu ideología, eso es irrelevante. La Biblia nos llama a sujetarnos a la autoridad. Así también un empleado debe sujetarse a la autoridad de su jefe. Y en la iglesia Dios ha colocado líderes piadosos, hombres santos a quienes Él ha llamado, que cuando te dan su palabra, la palabra de Dios, tú estás llamado a sujetarte a ellos, hermanos. Una persona obediente es una persona de virtud y es una persona feliz. Una persona feliz. Esa debe ser la primera actitud. Pero vamos a una segunda actitud en el ejemplo de estos primeros discípulos, hermanos. ¿Cómo debemos esperar el retorno de Cristo? Ya dijimos, viviendo una vida de obediencia a Dios. Pero también, hermanos, debemos esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo viviendo en comunión con los hermanos. Hechos 1:13. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Hermanos, noten cómo cada detalle que es narrado en el libro de los Hechos tiene importancia práctica para nosotros. Cuando se está relatando este hecho asombroso, donde estos discípulos allá en el Monte de los Olivos ven al Señor ascender a los cielos, y después hay dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto era para llenar el corazón de emociones y de entusiasmo, hermanos. Pero después de que pasó todo esto, no dijeron, bueno, hermanos, cada quien a su casa, ahí nos vemos. Ahí nos ponemos de acuerdo a ver cuándo nos juntamos. No, hermano. Los hermanos se dirigieron juntos al aposento alto. Un lugar muy importante porque ahí, recordemos, hermanos, ahí se llevó a cabo la institución de la Cena del Señor. Ahí se llevó a cabo el sermón del aposento alto con la enseñanza del Espíritu Santo. Ahí lavó el Señor los pies de sus discípulos. Era un lugar importante y ahí justamente, en ese lugar, nacería la iglesia. Así que ellos se dirigen a ese lugar, ¿para qué? Para vivir, hermanos, para vivir en comunidad. La iglesia es una vida en comunidad. Dios, cuando redime a un ser humano y le perdona sus pecados, no es para que siga viviendo de forma aislada una relación con Dios, de forma individualista, pensando solamente en sí mismo. Dios espera que te integres a su comunidad, a su cuerpo de creyentes. Y estos hermanos llegaron a al lugar de reunión, y ahí, hermanos, en el aposento alto, empiezan a experimentar lo que después, cuando vendría un crecimiento exponencial de discípulos en la ciudad de Jerusalén, hermanos, seguirían expresándolo, la vida en comunidad. La iglesia es vida en comunidad. La promesa del bautismo del Espíritu Santo
no fue hecha a una persona. Fue hecha a una comunidad de creyentes. Comunidad que se convertiría en la iglesia cristiana. Por lo tanto, la mejor manera de esperar el cumplimiento de esa promesa, hermanos, era hacerlo en comunidad. Pertenecer a una comunidad cristiana es una bendición. Es una tremenda bendición el poder pertenecer a una familia espiritual. Tener a quien amar. Tener por quién preocuparte. Tener por quién orar. Tener a quien animar, a quien exhortar. A quien servir en sus necesidades. Y que asimismo oren por ti. Se preocupen por ti, hermano. Es una bendición tremenda. Y eso es justamente lo que es la vida de iglesia. Estos discípulos no se fueron cada quien a su casa, como ya dijimos, hermanos, sino que decidieron hacer vida en común. Ese es un tercer punto. Así que, hermano, si tú crees en Cristo, si tú eres creyente en Cristo Jesús, pero no te integras a una vida de comunidad, hermano, te estás perdiendo de una tremenda bendición. No es la forma correcta de esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo viviendo como un llanero solitario cristiano. Aquí en la vida cristiana no hay llaneros solitarios. Somos una familia en Cristo. Pero una tercera actitud correcta de cómo esperar el retorno de Jesús, hermanos. Ya vimos, debemos esperar el retorno de Jesús viviendo una vida de obediencia a Dios. En segundo lugar, ya vimos, debemos esperar el retorno de Jesús viviendo en comunidad. Y en tercer lugar, hermanos, debemos esperar el retorno de Jesús viviendo una vida de oración. Hechos 1:14. Dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La oración. De todas las virtudes que seguramente practicaban estos primeros discípulos, hermanos, en esos días, aquí Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, resalta una: la vida de oración. La oración, hermanos, es una de las primeras evidencias de que alguien ha nacido de nuevo. ¿Recuerdan el caso de el apóstol Pablo, cuando todavía se le llamaba Saulo de Tarso? Cuando Dios le dice a Ananías: ve a tal casa y encontrarás a Saulo, porque he aquí él ora. La señal que Dios le dio a Ananías de que Saulo de Tarso se había convertido era que él estaba orando. Hermanos, una persona que no ha nacido de nuevo no apetece orar. No es parte de sus prioridades, no desea la oración. De hecho, la oración juega en contra de nuestra carne. A la carne caída y corrupta no le gusta orar. Así que una de las evidencias de que alguien ha nacido de nuevo y tiene vida nueva en Cristo es que ahora orará. No solamente buscará orar, sino que conseguirá orar. Es una necesidad. Buscamos a Dios en oración en cualquier momento del día. Al despertar es lo primero que hace el cristiano, hermano. Y a lo largo del día ora y busca momentos y espacios para practicar la oración. ¿Por qué? Porque es nuestro oxígeno espiritual. Es nuestra respiración. La oración es evidencia de haber nacido de nuevo. Pero también la oración no es, y algo que debemos tener muy en cuenta, ¿no? La oración no es para informarle a Dios de cosas que Él no conoce. Mateo 6:8 dice: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas antes que vosotros le pidáis. Entonces no es para informarle a Dios, hermanos. Tampoco la oración es para convencer a Dios de que haga algo que Él ha decidido no hacer. Hermanos, cuando oramos, no le estamos orando a un ídolo al cual podemos manipular, ni a ninguna criatura a la cual le podemos convencer o extorsionar o hacer algo. Hermanos, estamos hablándole y dirigiéndonos al Dios soberano. Cuando Dios decide hacer algo, no hay voluntad humana que pueda cambiar a eso. Entonces te preguntarás, ¿entonces para qué oramos? ¿Cuál es el propósito de la oración? Este es el propósito de la oración.
y te voy a dar varios propósitos. En primer lugar, la oración es para dar gracias a Dios, para dar a Dios la alabanza por lo que Él es. ¿Por qué oramos? Para reconocer a Dios y darle a Dios la alabanza por lo que Él es. Reconocer a Dios, todos sus atributos, todas sus perfecciones y cómo esas perfecciones han tenido impacto y bendición en nuestra vida. Pero también, en segundo lugar, la oración tiene como propósito el darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Entonces, oramos para reconocer lo que Dios es, pero también oramos para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. En tercer lugar, oramos para poner en sus manos nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales, y encomendar estas necesidades a su soberana y buena voluntad. En cuarto lugar, oramos para pedir por las necesidades de otros. Y oramos también para pedir que venga su reino. La oración es quizá la actividad más espiritual y santa que un ser humano pueda realizar. ¿Cómo deberíamos esperar como Iglesia de Cristo el retorno de nuestro Señor, hermanos? Con una vida de oración, siendo hombres y mujeres de oración y practicando la oración en comunidad, como iglesia. Y una cuarta actitud, hermanos, ¿cómo debemos esperar la venida del Señor? Ya hemos dicho, viviendo una vida de obediencia, viviendo una vida en comunidad, hermanos, viviendo una vida de oración, y en cuarto lugar, debemos esperar la venida de nuestro Señor practicando la santidad, tanto en el plano individual, pero también en el plano de iglesia y de comunidad cristiana. Hechos 1:26. A partir del versículo 26 vemos el nombramiento del que sería el sucesor de Judas Iscariote, el traidor, aquel que no solamente traicionó al Señor, sino que se suicidó. Muchas iglesias viven ancladas a su pasado doloroso, recordando quizá una división, o recordando a un líder que cayó en pecado, y esas ataduras muchas veces impiden a la iglesia avanzar en la obra del Señor. Lo de Judas Iscariote seguramente causó un tremendo impacto entre la comunidad de discípulos, pero ellos definitivamente no se iban a quedar anclados en ese episodio doloroso. ¿Fue doloroso que entre los 12 apóstoles hubiera un traidor? Seguro que lo fue. ¿Fue aún más doloroso que el traidor no se haya arrepentido, sino que optó por el suicidio? Seguro que también lo fue, hermanos. Pero hay que dar la vuelta a la página. Tomemos esas experiencias como lecciones para nosotros y cuidar nuestra vida espiritual y seguir adelante. La santidad en la iglesia, hermanos, implica tener líderes calificados. Hechos 1:21, en este pasaje, hermanos, nos dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Noten, hermanos, no iba a ser cualquiera de los discípulos. Había requisitos. Y esos requisitos deberían cumplirse, hermanos, para poder ocupar el lugar que dejó vacante, la silla del apóstol número 12. No cualquiera. Note qué debería cumplir, hermanos. Hombres, en primer lugar, que han estado junto con nosotros todo el tiempo. Es decir, habían estado con ellos desde el principio del ministerio de Jesús. Es más, desde el bautismo de Juan, menciona aquí, hasta el día en que nosotros fue recibido arriba, y también tenía que ser un testigo presencial de la resurrección del Señor. Ahora hay muchísimas personas en el mundo que se han autoproclamado apóstoles. Apóstoles y apóstolas. Eso no es bíblico. Ellos no son apóstoles. ¿Por qué lo digo? Porque tendrían que haber cumplido estos requisitos, hermanos. Pero más adelante el apóstol Pablo hablaría de los requisitos para ser pastor.
de una iglesia local. En 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Todos estos requisitos, hermanos, son necesarios y no son negociables. ¿Saben cuál es el problema, hermanos y hermanas, cuál es el problema de la sociedad moderna? El gran problema de la sociedad moderna es que tanto en el gobierno como en las empresas, en las organizaciones e incluso en las iglesias, hoy se valora más la capacidad que la integridad. Hace poco leí un tuit de un analista político que escribe en los periódicos aquí en México y que tiene una postura contraria a la visión del actual gobierno de México. Y el tuit decía lo siguiente: causa más daño un gobernante incompetente que un gobernante corrupto. Y no pienso entrar en polémica política, hermanos, en este momento. Pero el pensamiento de este hombre refleja lo que muchos piensan en secreto, aún respecto al liderazgo de la iglesia. Que sea capaz de hacer lo que se espera que haga un pastor, aunque carezca de integridad. Hermanos, ese no era el pensamiento de aquellos 120 en el aposento alto. Debían cumplir los requisitos para llenar ese espacio vacío. Hermanos, este pasaje nos habla justamente de 4 actitudes correctas. No existe un evento que genere mayor anhelo en el corazón del cristiano y en el corazón de la iglesia de Cristo. Jesucristo claramente prometió que Él regresaría por su pueblo. Él dijo en Juan 14, y leo en la versión internacional: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y note el versículo 3. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Hermanos, Jesús claramente está hablando que Él regresaría para llevarnos con Él. ¿Con qué actitud debemos esperar el cumplimiento de esta promesa, hermanos? De ese día glorioso, de esa esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos, con una vida de obediencia a Dios, con una vida de comunión con los hermanos, con una vida de oración profunda y eficaz, hermanos, y con una vida de santidad, tanto en el plano individual como a nivel eclesiástico. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Sé glorificado, Señor, y anhelamos que tu venida, Señor, que pronto tengamos ese encuentro glorioso en el aire, como lo dice tu palabra, con nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra para darnos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Eso puede ocurrir, Señor, en cualquier momento. Hoy, mañana, cualquier día de esto, Señor, eso puede ocurrir. Ayúdanos a estar preparados y a esperar ese día con la actitud correcta. Danos tu gracia para ser obedientes. Danos tu gracia para vivir correctamente en comunidad. Danos tu gracia para vivir una vida de oración, Señor. Y una vida, Señor, que te glorifique siempre. Una vida de santidad. Ayúdanos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.